Muchísimas gracias, Augusto, por tu presentación amable y por la invitación. Y buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí y voy a intentar serles útil. Para mí es un placer y una emoción regresar a esta facultad. Estudié en los primeros años 80, mucho antes de que la mayoría de ustedes hubieran nacido, Derecho y Ciencias Políticas y Sociología simultáneamente cuando eran carreras separadas y no había dobles titulaciones en España. La ordenación universitaria era entonces muy distinta. Y entonces la facultad estaba físicamente al lado del Palacio de la Moncloa, la recuerdo muy bien. Se trasladó aquí a Somosaguas más tardíamente y es siempre para mí un placer reencontrarme con la universidad porque soy universitario de formación, de vocación y de profesión. Y por tanto, cuando me encuentro en una aula universitaria, lo que intento es ser útil. Y voy a intentar, por tanto, explicarme con claridad y de manera que pueda incitar este encuentro a hacer una conversación. El tiempo, según se me ha explicado, de que disponemos es hasta las 11 de la mañana. Y si ustedes resisten y sobreviven hasta ese momento, lo agradeceré porque voy a intentar comprimir mi intervención y, por supuesto, hacerla de forma autoexplicativa, que ustedes puedan seguirla y entenderla y puedan ustedes disparar sus preguntas sin inhibición. Y convirtamos, por tanto, este encuentro en una conversación, que a mi juicio es el mejor formato de un acto universitario. Me arranco. Migraciones y asilo. Tradicionalmente, voy a ser muy sumario, muy conciso, y voy a intentar comprimir mis mensajes de forma muy entendible. Migraciones y asilo fueron durante mucho tiempo, siglos, competencias distintivas de los Estados-nación. Se denomina en teoría constitucional de la regalía de los estados, de la soberanía de los estados. Soy catedrático de constitucional, me sé la Constitución de memoria y cualquier constitución dice migración y asilo, competencia exclusiva del Estado. Lo dice la española, artículo 149.1.2. Entre las competencias exclusivas, que lista en 32 parágrafos, está número 2, nacionalidad, extranjería, inmigración, emigración, asilo y refugio. Competencias exclusivas del Estado. Y sin embargo han dejado de serlo. Entró en vigor en 2009 el Tratado de Lisboa junto con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que son, les conviene saberlo, lo que podríamos llamar la Constitución Europea. Son el derecho constitucional europeo, que se caracteriza por los principios de primacía y efecto directo sobre los Estados miembros. España forma parte de la Unión Europea y, por tanto, nutre su ordenamiento jurídico con actos legislativos, leyes europeas, que se sobreimponen al ordenamiento interno por los principios de primacía y efecto directo. Garantía de esa primacía y efecto directo son los sistemas judiciales de los 27 Estados miembros y última garantía de su interpretación uniforme, el Tribunal de Justicia, que es el que combina el sistema de justicia del ordenamiento jurídico europeo, que podría tener desde ese punto de vista una cierta semejanza o analogía con una arquitectura federal, porque la experiencia europea es una experiencia federativa. En modo que en el Tratado de Lisboa hay un título quinto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 67-89, que señala que se ordena que la Unión Europea tenga un sistema europeo común de migraciones y de asilo. Y además el artículo 80 dice, tiene que estar fundado sobre los principios de responsabilidad compartida y solidaridad. Hasta aquí me han seguido. Pues bien, les conviene saber que el ordenamiento jurídico europeo tiene una arquitectura propia que no es equivalente a la de ningún Estado miembro, pero claramente tiene algunas líneas de semejanza que les permita entender en qué consiste las funciones que desempeña cada institución. Y les conviene saber que el Parlamento Europeo es la única institución directamente electiva, legitimada por el voto de la arquitectura europea, dimana directamente del sufragio universal de 450 millones de ciudadanas y ciudadanos europeos, entre ellos todos ustedes, les representa, les representamos en el Parlamento Europeo, todos procedemos a una elección directamente democrática, es el único parlamento directamente electivo, supranacional en su alcance y legislativo del mundo. Es legislador europeo. Y les conviene saberlo. El Parlamento Europeo no es una asamblea que delibere y que discuta, sin más. Es una asamblea representativa de una soberanía popular, de una ciudadanía europea que legisla con alcance supranacional y vinculante para los Estados miembros.
Pues bien, en el Parlamento Europeo hay una comisión legislativa que, de hecho, es la de mayor carga de trabajo, es la que tengo el honor de presidir desde que estoy en el Parlamento Europeo. Comisión de Libertades, Justicia e Interior. Tiene un arco competencial de legislación europea muy amplio. Derechos fundamentales, libertades, por ejemplo, protección de datos, el estándar de protección de datos, confidencialidad de los datos personales y de las comunicaciones personales europeos es el más alto del mundo y lo ha legislado el Parlamento Europeo. Derechos fundamentales que incluyen la libre circulación y, consiguientemente, la gobernanza de lo que llamamos Schengen, que es un espacio de libre circulación, lo legisla el Parlamento Europeo. Es legislador penal, es legislador de garantías procesales y, además, es legislador de seguridad y de migración y asilo. Es legislador sobre migración y asilo. Por tanto, tercera noticia, en estos años hemos legislado sobre migraciones y asilo y hemos puesto un llamado Migration Package, consistente de al menos 8 actos legislativos europeos, la mayor parte directivas, y un llamado Asylum Package, un paquete de asilo, consistente al menos de 9 actos legislativos europeos. Y ¿saben qué? En el curso de los años, el resultado de este sistema que hemos puesto en pie es manifiestamente insatisfactorio y, de hecho, a estas alturas insostenible, por 2 problemas. El primero, si el sistema tiene que estar fundado en los principios de responsabilidad compartida y solidaridad, la solidaridad es claramente el eslabón perdido del sistema. Si es que no inexistente, clamorosamente inexistente, solidaridad entre Estados miembros y, por supuesto, con los migrantes que tocan a nuestras puertas. No hay solidaridad a la vista. Y esta es una queja principal, recurrente. Segundo, incumplimiento creciente del derecho legislado por un número creciente de Estados miembros, a pesar de los procedimientos de que dispone la Unión Europea para que su derecho sea coercitivo. Procedimientos de infracción, multas, denuncias ante el Tribunal de Justicia y, en su caso, condenas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, en esta legislatura que arrancó en 2019, el Parlamento Europeo arrancó, y yo fui bastante principal en ese esfuerzo, de la entonces candidata a la presidencia de la Comisión, que es como si dijéramos el gobierno y la administración permanente del sistema comunitario, del sistema europeo, la presidenta Ursula von der Leyen, un compromiso de poner en pie un nuevo pacto de migraciones y asilo. New Migration and Asylum Pact, un reseteo. Y cumpliendo ese compromiso, la Comisión puso en marcha una iniciativa legislativa consistente de al menos 5 reglamentos. Los reglamentos, quiero que lo sepan, son leyes europeas. A pesar del nombre, yo soy jurista, el reglamento en España tiene una posición subordinada a la ley, pero en la Unión Europea no. En la Unión Europea el reglamento es una ley europea. Se llama reglamento a una ley europea adoptada por el Parlamento Europeo, directamente vinculante para los Estados miembros y que genera derechos directamente invocables por la ciudadanía ante los tribunales. Para empezar, ante los tribunales de los Estados miembros y, en última instancia, all the way to, todo el camino hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como último garante. Hemos puesto, por tanto, un procedimiento legislativo en marcha con 5 reglamentos que son 5 leyes europeas directamente vinculantes para los Estados miembros, cuya finalidad es, por tanto, vincular, ahormar por fin a los Estados miembros. Las directivas necesitan transposición y admiten un margen de interpretación, en modo que el paisaje que actualmente describe el sistema que hemos puesto en marcha, que se compone esencialmente de directivas, es un sistema de gran heterogeneidad entre los Estados miembros, comportamientos muy disímiles, por tanto, niveles de garantía muy heterogéneos e incumplimientos clamorosos cada vez más frecuentes. Por lo tanto, estamos intentando ahormar con seguridad jurídica, con 5 leyes europeas, el comportamiento de los Estados miembros en materia de migraciones y asilo. ¿Qué 5 reglamentos son? Los describo sumariamente, de modo que lo puedan entender. La primera pieza es un llamado Regulation on Asylum and Migration Management, por las siglas RAM, le llamamos en la jerga europea, un reglamento de gestión de asilo y migraciones, que sustituirá al que actualmente se denomina Reglamento de Dublín. ¿Qué es el Reglamento de Dublín? El reglamento que asigna la responsabilidad de la gestión de la demanda de asilo y de todos los servicios de cobertura y protección que se derivan de una demanda de asilo al Estado de primera entrada, lo que significa sobrecarga en la red de los estados que tienen fronteras exteriores vulnerables, los llamados estados de primera línea, Frontline Member States, los estados de primera línea, entre los cuales, por supuesto, España, pero además Italia, Malta, Grecia y Chipre. Son los estados de primera línea. Estos 4 últimos con frontera
en el Mediterráneo hacia la cornisa norte del continente africano, y España con una situación particularmente delicada, porque es el único Estado de la Unión Europea que tiene frontera terrestre directa con el continente africano, Ceuta y Melilla, y además tiene el frente atlántico. Y la ruta atlántica es desde hace tiempo, de lejos, la más mortífera en tragedias humanitarias y en muertes, intentando llegar a la Unión Europea a través de Canarias. La ruta atlántica por Canarias es la más mortífera de lejos de migración irregular hacia la Unión Europea. Por tanto, estamos intentando sustituir esa regla injusta y poner en pie un nuevo ordenamiento vinculante para los Estados miembros. Segundo reglamento, screening, control exterior de fronteras con un procedimiento de fronteras. Tercer reglamento, Eurodac, que es una base biométrica y dactiloscópica de identificación segura de todas las personas que entran por las fronteras exteriores de la Unión Europea, gestionada por una agencia europea llamada EULISA, con sede en Tallinn, Estonia. Una agencia de Large Scale Intelligence, una base de datos unitaria que permita asegurar en toda la Unión Europea la identidad de las personas. Porque actualmente parte del problema consiste, como saben, en que muchas personas dicen ser distintas identidades en distintos Estados miembros según van circulando. Hay alguien que dice ser sirio y tener 22 años en España, y dice ser iraquí y tener 28 en Francia, y dice ser jordano o afgano y tener 30 años en Dinamarca. Se trata de identificar, por tanto, con certidumbre. Es parte del trabajo que hay que hacer. Un cuarto reglamento que es un procedimiento de asilo con garantías, con salvaguardias de los derechos fundamentales, Asylum Procedure Regulation, un reglamento de procedimiento de asilo seguro. Y un quinto reglamento que es el reglamento de crisis, del que soy ponente. Además de, como presidente de la Comisión Legislativa, jefe de la negociación del procedimiento legislativo, llamado en la jerga Chief Negotiator en el Parlamento Europeo. ¿El reglamento de crisis qué es? Es una respuesta especial en situaciones de emergencia humanitaria, particularmente después de operaciones de salvamento y rescate, cuando se produce una llegada inesperada, afluente, por tanto, de cierta entidad numérica, masiva, se suele decir, massive and unexpected, migration flux, irregular migration flux, una llegada masiva, inesperada, de migrantes irregulares después de operaciones de salvamento y rescate. Es la situación característica de Canarias, de las islas pelágicas, Lampedusa, de las islas del Egeo, Lesbos, Samos, Quíos, Kos, y estamos intentando ofrecer una respuesta especial en esas situaciones. ¿Y en qué consiste esa respuesta especial? En programas de realojamiento vinculantes. Ordenar programas de realojamiento vinculantes a través de vínculos significativos. Significa que las personas, en función de la lengua que hablen, de sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo de un estado determinado, de vínculos familiares, tengo a mi padre, tengo a mi hermano que me puede acoger en Francia, de la lengua que yo hablo. Evidentemente, si vengo de Ecuador o República Dominicana, tendré mejor inserción en España, y si vengo del África francófona, pues tendré mejor inserción en Francia o en Bélgica. Lo entiende cualquiera. Vínculos significativos. Pero programas de realojamiento ordenados por la Comisión a través de un llamado EU Relocation Coordinator, un coordinador de realojamientos. En España tenemos un mecanismo intraespañol de solidaridad, está funcionando en Canarias de manera fluida. Le llamamos derivación, consistente en que según van llegando miles y miles y miles a El Hierro, que es la isla más alejada y remota, en una operación extremadamente peligrosa que está intentando evitar las guardias costeras, tanto senegalesa como mauritana, que implica que si una ola o una marea desvía al Cayuco de su ruta al Hierro, se pierde en el Atlántico hacia el Caribe y llegan todos cadáveres disecados, y eso pasa con frecuencia, tienen que saberlo, llegan todos cadáveres al Caribe disecados, todos muriendo uno detrás de otro, y no mueren de infarto, mueren agónicamente en una verdadera pesadilla infernal, viéndose morir el uno al otro día tras día hasta que muere el último. Lo que estamos intentando es que ese mecanismo de derivación, que consiste en que los que son rescatados por Salvamento Marítimo y Guardia Civil del Mar y son rescatados en el Hierro, inmediatamente son transferidos por Naviera Armas, que es el servicio de transfer marítimo interinsular en Canarias, con cargo al Ministerio del Interior, y prácticamente en 24 horas
evacuados por avión a la península y redistribuidos por las comunidades autónomas. Ese mecanismo de derivación que funciona en España lo queremos de escala europea. Eso lo queremos de escala europea. Es lo que estamos batallando en esta legislatura. Por eso el reglamento de crisis es tan problemático, porque es solidaridad y es el último que tuvo el visto bueno del Consejo para su negociación final. Porque el Consejo está obsesionado con la seguridad, y este es el cuarto punto que quiero compartir con ustedes y voy concluyendo, el Consejo está obsesionado con la seguridad y, por supuesto, soplan en el Consejo, que es la reunión de los gobiernos de los Estados miembros, seguro que lo saben. El Parlamento es la representación directa de la ciudadanía, directamente electiva, y por supuesto es una institución plural, es un órgano plural, un Parlamento no puede dejar de serlo. Hay 7 grupos parlamentarios y, de hecho, nota a pie de página, en el Parlamento Europeo jamás ningún grupo parlamentario ha tenido mayoría por sí solo para legislar. Como es un Parlamento muy fragmentado, de escala europea, inevitablemente, porque la Unión Europea es muy heterogénea, estados grandes, estados pequeños, estados del norte, estados del sur, el Parlamento Europeo legisla a través de mayorías de geometría variable que requieren el concurso de varios grupos parlamentarios y negociaciones intensas, abrazo partido, a través de concesiones mutuas. Nadie en el Parlamento Europeo arrolla imponiendo su voluntad. Tienes que negociar muchísimo, a todas bandas y prácticamente a diario. Y lo hemos sacado adelante. Hemos aprobado en primera lectura el New Migration and Asylum Pact. Hemos conseguido la mayoría absoluta del Parlamento Europeo para su aprobación. Y ahora entramos en la fase definitiva, que es el llamado trílogo. ¿Le suena? El trílogo es la fase definitiva del procedimiento legislativo europeo. Significa que después de la aprobación del Parlamento Europeo nos encerramos, literalmente encerramos, en una reunión cara a cara, y a menudo a cara de perro, con los miembros de los gobiernos de los Estados miembros, con los ministros del Interior de los 27. Y créanme, en el Consejo soplan vientos muy hostiles a la solidaridad, pero muy hostiles. Hay muchos gobiernos de derecha en la Unión Europea y de extrema derecha, agresiva, con una mirada negativa a la migración, una mirada absolutamente de rechazo al hecho migratorio, en los que tengo que bregarme a fondo para decir la inmigración no es una amenaza, ni contra nuestra seguridad ni contra nuestra identidad. La migración es un hecho y siempre ha existido. Y sin embargo, en el Consejo, reunión de los gobiernos de los Estados miembros, son muchos los ministros del Interior que dicen ojalá la migración no existiera. Pero dado que desgraciadamente existe, tengámosla fuera de nuestra vista. Paguemos a quien sea para que los mantenga fuera. Paguemos a Libia, paguemos a Ruanda, paguemos por supuesto, a Turquía, a quien sea, con tal de que nos mantenga fuera de nuestra vista, que los retenga, que les impida intentarlo. Yo digo, eso no va a funcionar. En África, que tiene una explosión demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad, hay millones de personas en movimiento a los que nada va a detener, porque viven en un continente invivible, en condiciones inasumibles, con un calentamiento global, con desertización, con ausencia de recursos, falta de horizontes, gobiernos represivos y corruptos, cuando no en guerra. Huyen y están dispuestos a arriesgar la vida, que nadie se engañe. Quien se mete en un cayuco en manos de una red de traficantes mafiosos que les explota indeciblemente y viola todos sus derechos humanos, particularmente las personas vulnerables, las mujeres y los menores, no lo hace engañado, lo hace asumiendo el riesgo. Y cuando se embarca por fin, sabe perfectamente que arriesga la vida. Y cuando esa embarcación se va al fondo del mar y se están ahogando todos, no crean que dicen, ¿cómo me ha pasado esto? ¿Me engañaron al venderme el billete? ¿Qué va? Dice, esto me podía pasar y me está pasando, se acabó mi vida. Lo sabían perfectamente. Y aún así lo hacen. Aún así lo hacen. Imagínense la desesperación que hace falta para eso. Por tanto, la inmigración es un hecho, ha existido siempre. Y ahora en la globalización, con una conectividad y una proximidad al continente africano superior a ningún momento de la historia de la humanidad, es imparable. Pero esto no tiene que inducirnos al pánico ni al rechazo. Podemos gestionarlo. Tan solo con que lo hagamos, primero, en coherencia con nuestros valores, con nuestro derecho legislado, vinculados por la ley, con reglas seguras, que cumplamos todos. Y tercero, esa es la única forma de que seamos eficaces. De otra manera, todas las respuestas fragmentarias están destinadas al fracaso. Todo lo que es acción, reacción, pánico, histérico. Están llegando, me pongo histérico. Fracaso. Si lo ordenamos de forma razonada, conforme al derecho europeo, tenemos una oportunidad de hacerlo bien. Mencionabas
los ucranianos que han huido de la guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Han sido 11 millones los que han entrado en territorio europeo y de ellos casi 5 millones, 4 millones y medio han decidido permanecer indefinidamente entre nosotros. ¿Han visto que se ha desmoronado el sistema social europeo? El modelo social. Venían a depredar nuestra sanidad, nuestra educación. Disfrutan de la Directiva de Protección Temporal, que es parte de nuestra arquitectura, del derecho legislado del Parlamento Europeo. Esa Directiva de Protección Temporal significa para los ucranianos libre circulación, libre elección de residencias, libre acceso al trabajo y a todos los servicios asociados al trabajo, incluido el acceso a la sanidad y el acceso a la educación para los menores. ¿Han visto que se ha derrumbado el modelo social europeo? No. Cuando pregunto esto en el Consejo de Ministros, ¿saben qué es lo que me responden? They're like us. Son como nosotros. But the Iranis, the Iraqis, the Syrians, they're not like us. They're not like us. No son como nosotros. Racismo, ¿verdad? Sin más. Racismo sin más. Los ucranianos son como nosotros, pero ni los afganos, ni los iraquíes, ni los sirios, no, ni los pakistaníes, ni los africanos, mucho menos, son como nosotros. Por tanto, hay que pagar a quien sea para tenerlos lejos de nuestra vista. Ese es un enfoque equivocado. Estamos, por tanto, peleando a brazo partido para concluir el pacto en esta legislatura. Y la legislatura ya está concluyendo. Presidencia española es la última ocasión útil. Saben que hay un mecanismo de presidencia del Consejo semestral rotatorio. Y estamos en presidencia española del Consejo de la Unión. Y, por tanto, es España quien preside esta fase final del procedimiento legislativo. Y esto ayuda, porque España tiene interés en la solidaridad. Mantengo la esperanza. Y estamos avanzando. No es imposible. Pero las dificultades están ahí. Y termino diciendo, hay que cambiar la mirada. Hay que cambiar la mirada. La mirada prevalentemente imperante hasta ahora frente al hecho migratorio es de rechazo. Se rechaza su intrusión. Y tenemos que afirmar que la inmigración no nos amenaza, puede ser un factor de reverdecimiento demográfico y sostenibilidad del modelo social europeo. Tiene lecturas claramente positivas si las manejamos con inteligencia y conforme a reglas y las cumplimos. Y créanme que esto no es fácil. Son muchísimas las dificultades que están empedrando el camino para conseguir completar esta legislatura con resultado. Y solo puedo concluir diciendo lo que he dicho muchas veces. Si no lo consiguiéramos, sería una pésima noticia para Europa. Pésima. Sería como reconocer que no nos podemos poner de acuerdo. Que por mucho que el derecho europeo nos ordene un sistema europeo de migraciones y asilo, ¿qué va? Porque migraciones y asilo es seguramente el objeto más divisivo de la agenda europea. Divisivo geográficamente, no es lo mismo la percepción del Báltico que la del Mediterráneo. El Báltico está obsesionado con Lukashenko, el canalla que gobierna Bielorrusia, mientras que ustedes seguramente no han oído hablar de Lukashenko, y en Canarias, en el Hierro, no han oído hablar de Lukashenko, pero saben perfectamente que son muy próximos al continente africano y llegan africanos todos los días. Es divisivo ideológicamente, no es lo mismo la posición nacionalista reaccionaria de extrema derecha que la posición progresista humanitaria sensible a los derechos fundamentales. No es lo mismo. Es divisivo política y electoralmente. Hay partidos que no explotan el miedo a la migración, sino intentan una lectura positiva, integradora e inclusiva, y otros partidos que, por el contrario, primero formulan la inmigración como una amenaza, generan pánico contra el migrante, además de rechazo, y segundo, explotan electoralmente el pánico que ellos mismos han propalado y cosechan votos. Funciona, a la vista está. Hay primeros ministros que han ganado las elecciones con ese discurso, créanme. En modo que, sabiendo que es un hecho muy divisivo, conseguirlo, créanme que será una buena noticia. Y no conseguirlo será como decir, no, es que no hay manera. No hay manera. La Unión Europea es incapaz de responder a esto. Y, por tanto, el regreso a la casilla nacional de respuesta será garantía de fracaso. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Gracias. Bueno, Juan Fernando, muchísimas gracias por tu intervención y por tu honestidad también a la hora de abordar esta cuestión. Bueno, vamos a avanzar un poco entonces con el acto. Voy a dar la palabra a la segunda persona que va a intervenir hoy. Ella es Cristina Fernández Durán, es asesora senior en migraciones y asilo en la ONG Oxfam Intermón.
Es licenciada en Derecho, en Filosofía, tiene un máster en Cooperación Internacional, cuenta con 14 años de experiencia profesional relevante en el ámbito de la gestión de programas, la participación de proyectos de investigación y también en procesos de incidencia política en los ámbitos de la migración y el refugio, así como resiliencia, conflicto y gobernanza. Cristina, adelante, tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Augusto, gracias a la Universidad, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología por este evento y bueno, a la introducción y a la ponencia inicial de Juan Fernando, porque ayuda mucho, yo creo, a poner en contexto. Yo creo que además esta intervención inicial me permite ir un poco más directamente a algunas cuestiones del pacto, en las que desde Oxfam estamos haciendo incidencia desde hace 3 años, desde que se anunció el pacto, venimos siguiendo los desarrollos de los distintos reglamentos y en su mayoría junto con otras organizaciones, porque en este proceso del pacto hemos trabajado en alianza tanto aquí en España, pero también en conexión con Bruselas, con muchas organizaciones, plataformas de sociedad civil, tratando de aunar esfuerzos para incidir tanto en las posiciones en diálogo con el Parlamento Europeo, pero también aquí con el Gobierno y en particular en estos últimos meses en donde las negociaciones han tomado un ritmo vertiginoso y justo coincidía con la presidencia española del Consejo y veíamos que había ahí una oportunidad de influencia y de incidencia. Haré una valoración general de cómo estamos viendo ahora mismo ya en su fase final el pacto y luego como no se puede abordar todo, además desde Oxfam no somos una organización exclusiva de migración y asilo, sino una organización de desarrollo humanitario y por lo tanto tenemos objetivos en cuestiones de migración y asilos determinados donde vemos que tenemos un valor añadido, no en la totalidad del pacto, no en la totalidad de los reglamentos, que además son complejos, muy técnicos y realmente precisan de mucho tiempo, dedicación y precisión para poder abordarlos, ¿no? Entonces, yo aquí me planteaba hacer un zoom en la cuestión de la solidaridad, precisamente, conectando los reglamentos, el RAM y el de crisis, el de gestión de asilo, inmigración y el de crisis, para hablar un poco, para poder bajar al detalle de qué se está debatiendo y en dónde estamos con esta cuestión del mecanismo de solidaridad. Y además eso también da un ejemplo de cómo lo hemos ido viendo y cómo hemos ido haciendo ese trabajo desde sociedad civil de incidencia política y luego haciendo una nota final sobre la cuestión de la externalización que traía a colación Augusto en la introducción, porque si bien no está presente en un reglamento concreto, impregna todo el pacto y en nuestra opinión es conditio sine qua non para la implementación del pacto y es algo que nos preocupa enormemente la cuestión de la dimensión externa. Si me fuera de tiempo, me avisáis, por favor. Pero bueno, voy a tratar de ir tocando de manera resumida. Nuestra valoración del pacto, reconociendo, ¿no?, toda la introducción que hacía del esfuerzo por primera vez de tener un sistema común, coherente, con reglamentos, ¿no?, que efectivamente no den pie a variaciones en la implementación. Nuestra valoración en este momento, cerca ya del cierre de las negociaciones, es que es un pacto que en su mayoría no mejora la legislación vigente, que va a tener una implementación muy, muy compleja y que encuentra bastantes incoherencias con el sistema de asilo y con el sistema de la Unión Europea en general y diré en qué cuestiones particulares que tenemos ahora en primera línea de alarma y finalmente un pacto que su implementación puede llevar a un menoscabo importante de los derechos de las personas migrantes, en parte por una reducción de los estándares de protección. Además, está por ver si los objetivos más eficientistas que planteaba la presidenta de la Comisión en términos de reducción de llegadas, retornos más rápidos o lograr ese famoso equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, si se va a conseguir, ¿no? Pero en la cuestión de derechos fundamentales, que es la que nos preocupa principalmente, diríamos que en la práctica, en una potencial implementación del pacto,
prevemos un aumento de las detenciones, un aumento de la contención en fronteras, en lugares como Canarias, de la dilución de las normas de asilo y acceso a recursos efectivos, en parte por esta famosa ampliación de los procedimientos fronterizos y finalmente una ampliación también de la externalización y una no satisfactorio equilibrio entre responsabilidad y solidaridad. Poniéndolo en lenguaje muy simple, ¿no? Sería como si el objetivo global, antes había esa pregunta del pacto, lo vemos más bien como que se dificulte a toda costa que las personas puedan llegar a la Unión Europea, eso a través de dos pilares. Uno sería la externalización, es decir, pedir a terceros países de Norte de África y de Sahel que sean quienes regulen, contengan la migración hacia la Unión Europea y no habilitando vías legales y seguras, que es el gran ausente de mi intervención porque es el gran ausente dentro del pacto, ¿no? Que si llegan tengan más dificultades para acceder a la protección, aquellas personas que necesiten protección internacional por estos procedimientos fronterizos donde hay menos garantías respecto del procedimiento de asilo, previsiblemente, y de manera que quienes llegan de manera más difícil, y ya sabemos que impedir las llegadas es habilitar rutas más peligrosas si no se habilitan vías legales y seguras, que las personas que lleguen tengan mayores dificultades y que una vez estén aquí, si no consiguen esa protección, pues se aumenten las personas en situación irregular o las devoluciones. Sin embargo, soy consciente de que es una evaluación pesimista. Es cierto que hay cuestiones, y las nombraré, donde hay importantes logros, pero no podemos evaluar o destacar esos logros en una globalidad viendo cuántos son los impactos negativos y el previsible menoscabo de derechos de las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, ¿no? Ahora parece que el pacto se cierra, vamos a llegar a alguna forma de pacto. Como decíamos previamente, es posible que desde sociedad civil, ¿no? El análisis que tenemos habrá un cierre hacia final de la legislatura, luego va a haber una implementación larga, porque a pesar de que y precisamente porque son reglamentos, hay muchas cuestiones de detalle aún por desarrollar. Se prevé que pueda llegar incluso a los 2 años hasta que se implemente el pacto, pero sí prevemos que pueda anunciarse un acuerdo político de final de las negociaciones y que quizá España esté empujando para que eso sea bajo presidencia española del Consejo. Por lo tanto, ahora que estamos en fase de trílogos, vemos que son 2 meses vertiginosos, sobre todo para los miembros del Parlamento que están en los trílogos y donde todavía hay un espacio para la incidencia. Es decir, nosotros ahora consideramos que estamos en un periodo que llamamos control de daños, ya no vamos a conseguir los objetivos que planteábamos al principio, las aspiraciones de un pacto garantista, pero sí creemos que a pesar de no conseguir esas cuestiones principales, todavía hay un espacio para que algunas cuestiones que son fundamentales puedan conseguirse en estos trílogos y principalmente con el apoyo de las posiciones del Parlamento Europeo. En cuanto a cómo hemos visto las negociaciones desde sociedad civil, efectivamente vemos que hay mucha presión por cerrar, porque además el pacto tiene un elemento simbólico de la coherencia, de la cohesión de la Unión Europea. Eso es lo que vemos, ¿no? No es solo el pacto lo que se está debatiendo, es que si conseguimos llegar a un acuerdo como Unión Europea. Entonces, porque claro, a nivel del Consejo y los Estados miembros lo que hemos visto es una importante división, con Polonia y Hungría rechazando prácticamente de facto todos los acuerdos, y luego con una división entre los estados cuyo principal objetivo es evitar los movimientos secundarios, o sea, los que no están en primera línea, y los estados de primera línea, de frontera externa, los MED5, que ya se han mencionado, y donde, claro, hay gobiernos socialdemócratas de los que se esperaban posiciones más progresistas y más en línea con los países del Mediterráneo, o sea, más en favor de mecanismos de solidaridad, de responsabilidad compartida, etcétera, y que se han puesto algo de perfil. O sea, sí que hemos visto
unas negociaciones complejas a nivel del Consejo, una Comisión Europea que también tiene mucho interés y prisa en cerrar el pacto porque es iniciativa de la Comisión, ¿no? Es como su iniciativa y hay mucho interés, y por parte del Parlamento hemos apreciado muy positivamente una posición que han tenido a lo largo de las negociaciones, que es el llamado package approach, ¿no? Enfoque en paquete, que es evitar que se vayan cerrando uno a uno o negociando uno a uno los reglamentos, porque todos están ligados y eso podría habernos llevado a unas situaciones algo tramposas y que no hubieran permitido esos vínculos entre reglamentos, y luego las propuestas al texto, a los textos de la Comisión, que en parte, no en todos los casos, pero en muchos casos hemos visto que eran las más alineadas con las propuestas que teníamos desde sociedad civil. Ahora lo importante en esta fase de control de daños es que el Parlamento consiga. Somos conscientes de que hay presión, pero también creemos que el Parlamento siempre puede votar no, que es un momento crucial, que es un momento donde se están poniendo en juego cuestiones muy importantes y, por lo tanto, que consigan estas negociaciones de los trílogos algunas de estas posiciones que voy a mencionar ahora. Se me ha olvidado decir que, además, la complejidad de las posiciones de los Estados miembros es que, al final, los debates sobre el pacto de migración y asilo, cada Estado miembro está mirando a su audiencia nacional. Y como la migración, desafortunadamente, es un tema tremendamente politizado y mal politizado, al final no se consigue tener un debate sosegado por esta cuestión de que, al final, pues cada Estado miembro está mirando las elecciones que le vienen y poder hacer anuncios sobre mayor securitización, mayor dureza en la gestión de la migración. Como digo, no obstante, para sociedad civil no es argumento suficiente para rebajar los estándares del pacto. En cuanto me meto directamente en la cuestión del mecanismo de solidaridad, hago un zoom sobre este reglamento de migración de gestión de migración y asilo, porque ha sido una de las demandas desde Oxfam desde el principio fundamentales, que era, nosotras lo que pensábamos es que era fundamental que la Unión Europea contara con un mecanismo vinculante de obligatorio cumplimiento exclusivamente compuesto de cuotas de reubicación. Y ahora explicaré por qué. No estamos en esas, pero y ahora diré en dónde estamos, pero ya se ha introducido, señor López Aguilar ha introducido muy bien por qué el equilibrio entre responsabilidad y solidaridad está en la base del pacto. De hecho, la presidenta lo anuncia así. Este pacto tiene un objetivo de llegar a un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad, porque, dicho muy rápido y además porque yo creo que ya lo repito, actualmente y desde el 99 tenemos un sistema llamado de Dublín, donde el criterio principal para determinar la responsabilidad de qué Estado miembro debe examinar y tramitar una solicitud de asilo es el país de primera entrada. Ejemplo muy rápido: si una persona entra por Italia y solicita asilo, no en Italia, sino en Alemania, es devuelto directamente a Italia porque se considera que ese es el país responsable de tramitar su solicitud de asilo. ¿Qué pasa? Esto ya había muchas críticas, creaba una presión excesiva en los países de primera entrada, pero en el 2015 hace aguas completamente, y ahí se ve que se necesita, si se mantiene Dublín, un sistema que haga de contrapeso, que es el mecanismo de solidaridad. Es decir, asumimos estas reglas algo desequilibradas e injustas para los países de primera entrada, pero vosotros, estados no en primera línea, asumís cuotas de reubicación cuando hay momentos de presión migratoria. Y estas son las famosas cuotas que en 2015 se anunciaron, pero que eran de voluntario cumplimiento, que eso fue un fracaso visto desde sociedad civil, que no se consiguiera que fueran vinculantes, de obligado cumplimiento. ¿Dónde estamos ahora con las cuotas de reubicación y con el mecanismo de solidaridad? Se ha conseguido. Y esta es la buena noticia, es que en el pacto, ya previsiblemente, se va a aprobar un mecanismo de obligado cumplimiento de solidaridad. Por primera vez se va a codificar un mecanismo de solidaridad de obligado cumplimiento, con un pero al lado, y un pero que nos parece muy importante, que será un mecanismo flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que este mecanismo no se compone ya solo de cuotas de reubicación, sino que puede tener. Los Estados miembros pueden ofrecer
reubicaciones u otras opciones, entre ellas contribuciones financieras o acciones de refuerzo de capacidades. Es decir, y esta fue la famosa noticia en junio, después de uno de los consejos, que decía que los Estados miembros podrán pagar 20.000 euros por cada persona solicitante de asilo no reubicada. Es decir, yo no renuncio, no reubico, pero pago. Bueno, esto desde nuestro punto de vista es un fracaso a un mecanismo de solidaridad que pudiera tener únicamente cuotas de reubicación. Esta fue la posición del Consejo y el Parlamento se pronunció también respecto del texto de la Comisión, proponiendo no un mecanismo exclusivo de cuotas de reubicación, pero sí un mecanismo prioritario de cuotas de reubicación, es decir, donde la mayoría de los compromisos de los Estados miembros fueran cuotas de reubicación. Decía que en ese pool de solidaridad, donde cada uno contribuye con una de estas opciones, el 80% pudiera consistir en cuotas de reubicación. Ahora mismo estamos en la fase de los trílogos, sabemos que hay mucha presión para ceder ante las posiciones del Consejo de tener un mecanismo flexible y que podría ser esa la situación final, pero insistimos cuán importante es que el Parlamento empuje para poder tener un mecanismo que al menos tenga esa condición de reubicaciones prioritarias. Y no decimos esto por capricho, lo decimos porque creemos realmente que si no hay un mecanismo de solidaridad que haga de contrapeso a la situación de responsabilidad, y es que no ha variado con el nuevo pacto el convenio de Dublín grosso modo. Siguen siendo los países de frontera externa los que son responsables de tramitar y examinar las solicitudes de asilo de las personas que entran por sus fronteras. Si no hay ese contrapeso, a lo que vamos a llegar es a países, de nuevo, del Mediterráneo, los 5 del Mediterráneo, que van a evitar a toda costa que las personas puedan llegar a sus fronteras porque van a tener una presión excesiva, ¿no? Bueno, y que lleguen a situaciones como, desafortunadamente, con la que vemos ahora con ese acuerdo, que no me meto en esto, de Italia con Albania. Además, hay otra cuestión en la que estamos muy interesadas también, que pueda conseguirse una posición favorable a las posiciones del Parlamento, que es la de, que no se me escapa, esa otra cuestión de contribuciones financieras y acciones de refuerzo de capacidades. Es decir, ¿por qué? ¿En qué se va a emplear ese dinero? ¿Y qué quiere decir que haya estados que, en lugar de aceptar personas reubicadas, ofrezcan dinero al Estado receptor? Y es que ese dinero puede tener varios destinos. Uno puede ser reforzar el sistema de asilo o el sistema de acogida, pero también se mencionaba en las posiciones del Consejo que ese dinero se puede utilizar en acciones de gestión de las fronteras e incluso en terceros países, véase Túnez, Marruecos, Senegal, Mauritania, para proyectos o acciones de control fronterizo. Es decir, que la solidaridad, y ojo, ¿con qué estamos llamando en la Unión Europea? ¿Qué estamos metiendo en un paquete de solidaridad? Que puedan caber acciones de externalización de fronteras para evitar que futuras personas lleguen, cuando además eso no está aliviando en nada la presión actual con la que se puede encontrar un país concreto. Por lo tanto, ahí nuestra línea roja es y pedir que esto se elimine de los textos finales y que no se contemple. Estos son dos ejemplos de cuestiones que estamos pidiendo respecto al mecanismo de solidaridad. Lo amplío y lo paso rápidamente a la cuestión del reglamento de crisis, que es qué pasaría en caso de situaciones de crisis, ¿no? De llegadas importantes de personas migrantes y solicitantes de asilo. Y a la pregunta de por qué está siendo tan polémico este reglamento, ¿no? Efectivamente, este reglamento prevería una mejora en los mecanismos de solidaridad y de protección, y es algo que realmente nos parece importante ponerlo como algo positivo. Sin embargo, y yo parece que es que siempre acompaño las cuestiones positivas de un sin embargo, pero el reglamento de crisis también lo que prevé es que en situaciones de crisis, fuerza mayor, y ahora añado un paréntesis a instrumentalización, que es una tercera posible situación que está en debate en este momento, se active
un mecanismo por el cual el Estado miembro pueda derogar algunas de las disposiciones de las obligaciones en materia de asilo que tiene ese Estado miembro. Es decir, que pudiera pedir a la Comisión, estamos en situación de crisis, por un espacio y tiempo determinado, hago un paréntesis, y puedo no cumplir con algunas de las disposiciones que me están pidiendo que ponga en marcha a través de otros reglamentos, ¿no? Eso llevaría, por ejemplo, lo importante, nos importa la incoherencia de esta situación, es decir, que nos estemos dando reglas y una de las reglas sea cómo saltarnos las reglas, que pueda ser contraproducente, no solo porque estamos previendo sistemas de derogación, que ya existen las excepciones, pero que se esté incluyendo y legislando al mismo nivel sobre estas derogaciones, cuando esto se puede extender a otras cuestiones de la normativa de la Unión Europea, o sea, que podría estar poniendo en riesgo el Estado de Derecho también, pero sobre todo por las vulneraciones que pueden suceder en ese tiempo con las personas que necesitan protección y las personas que llegan, ¿no? Hay derogaciones posibles, como que se dilate hasta 4 semanas el registro de las solicitudes de asilo, no la tramitación, no el examen, sino el registro, que una persona no pueda registrar su solicitud de asilo hasta pasadas 4 semanas. ¿Qué pasa en esas 4 semanas? No lo tenemos claro, pero podrían no estar protegidas frente a una devolución. Una persona que necesite protección internacional no estar protegida frente a una devolución. Y eso lo pongo como ejemplo. El tema de la instrumentalización, y siento estarme metiendo a lo mejor en tecnicismos, pero son como las cuestiones que están en debate ahora mismo, sería una tercera situación en donde un Estado miembro pide esa situación de excepción y puede hacer esas derogaciones. La instrumentalización es una situación en la que un Estado miembro dice que hay un tercer país o un actor no estatal que está utilizando o empujando llegadas de personas migrantes, instrumentalizando a los migrantes, se dice en inglés weaponizing, ¿no? Utilizando como arma para desestabilizar un país. Es decir, pongamos el ejemplo hipotético, porque no quiero aquí, pero que Marruecos en un momento dado, porque quiere estar mandando un mensaje a España por algún acuerdo incumplido, por pedir por lo que fuere, hace la vista gorda, digamos, al control fronterizo e incluso empuja a un número importante de personas que lleguen hacia España, ¿no? Y dada esta situación se puedan activar estos mecanismos de derogación. Nos preocupa enormemente que se acepte y que se legisle sobre este concepto, no sobre las consecuencias, sino por el concepto en sí mismo y las posibilidades que tiene de que se pudiera argumentar esta instrumentalización en caso de un conflicto y que lleguen personas en necesidad de protección. Y además, porque a nadie se le escapa, y esto me lleva a mi último punto y final, que sí hay países que pueden estar chantajeando, digamos, o amenazando e instrumentalizando a las personas migrantes, que no hay nada más terrible que hacer eso, es porque saben que pueden obtener algo. Y porque la Unión Europea, desde hace un tiempo, lleva cerrando acuerdos con países terceros para que ellos sean quienes controlen, gestionen la migración a cambio de ventajas comerciales, concesión de visados, ayuda al desarrollo, etc. Es decir, que nos hemos metido nosotros mismos desde la Unión Europea en esa posible situación. Por lo tanto, no puede ser que las personas que acaben pagando, las instrumentalizadas, sean las personas migrantes y refugiadas. Y como último punto final es esta cuestión de la dimensión externa, que me parece importante nombrarla cuando hablamos sobre el pacto, igual que nombrar las vías legales y seguras, porque si bien no hay un reglamento específico claramente que hable sobre la externalización, aparece en el rubro de operacionalizando el pacto, y quiere decir que depende. La implementación del pacto va a depender de estos acuerdos. El más famoso es el reciente con Túnez, pero que se lleva a cabo con muchos países de manera bilateral entre los Estados miembros o desde la Unión Europea, y que, como sabemos,
bueno, sabemos poco de esos acuerdos porque mientras que el pacto, con las críticas que se puedan hacer, sigue un proceso de escrutinio de los colegisladores de la sociedad civil, que estamos pudiendo seguirlo, que estamos pudiendo... Los acuerdos con terceros países se producen de manera, por vía diplomática, de manera completamente opaca y no sabemos qué se acuerda. Lo que sí que sabemos es cuáles son las palancas que utiliza la Unión Europea, entre las cuales las que he mencionado, de ventajas comerciales, concesión de visados, y una que nos preocupa especialmente y que hemos abordado desde Oxfam es la utilización de la ayuda al desarrollo. Porque la ayuda al desarrollo, la condicionalidad de la ayuda al desarrollo, no me quiero meter en esto porque es un tema también muy técnico, pero que esto está siendo incluido en los acuerdos con terceros países, es decir, países que cooperen en materia de migración, ya sea controlando, gestionando las fronteras para evitar salidas o con los acuerdos de readmisión, hay una condicionalidad es decir, se les podrá promoverá un aumento de las cuantías de ayuda al desarrollo. Esa es una vía. Y otra vía es que hay parte de la ayuda al desarrollo del presupuesto de la Unión Europea en este momento que se está implementando con fines de migración y desplazamiento. Eso siempre estaría bien, siempre que persigan objetivos de migración y desarrollo, no de control y freno de la migración, porque sabemos la ayuda oficial al desarrollo ya es muy escasa y tiene que perseguir su fin último, que es aliviar la pobreza y abordar las desigualdades y en ningún caso frenar la migración, ¿no? O sea, que ya se esté usando, no ya muchos presupuestos de la Unión Europea, sino el escaso presupuesto de la ayuda oficial al desarrollo, nos parece que desde luego es algo que debe revertirse inmediatamente. Acabamos de sacar un informe hace 2 meses sobre este uso del presupuesto de la Unión Europea en cuestión de externalización y bueno, yo creo que en global la cuestión de la externalización, que me podría extender enormemente, pero la dejamos aquí. Finalmente, para concluir, querría de nuevo nombrar, ¿no?, que la falta en la intervención de poder hacer un desarrollo, de incluso poder hacer una crítica a las propuestas en materia de vías legales y seguras, no está porque no se prevé en el pacto. Es importante decir que aquí hace falta la voluntad de los Estados miembros, es fundamental y a pesar de que existen algunas previsiones como los famosos Talent Partnership Agreements en el pacto, nos parece desde luego insuficiente y que hasta que esté presente no vamos a conseguir tener un sistema, un pacto verdaderamente, como dicen, ¿no?, humano y eficiente. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por tu intervención. Un par de preguntas concretas rápidamente y enseguida pasamos la palabra a los estudiantes para que intervengan. Al hilo de lo que mencionabas, Cristina, sobre la externalización, yo quería preguntarte, Juan Fernando, un poco sobre estas discusiones, ¿no?, en el seno de las instituciones europeas, en el sentido de que es bastante llamativo, ¿no?, la miopía política, ¿no?, de ciertos actores políticos en el sentido de o no comprender o considerar asumible el riesgo o la negativa situación que supone aumentar nuestra vulnerabilidad y dependencia en terceros países, fiando tareas vinculadas al control migratorio en origen y también al retorno. Una de las conclusiones que sacábamos, ¿no?, de lo que mencionaba Cristina es que el pacto de algún modo va a reforzar, aunque no esté explícitamente establecido, pero sí de algún modo lo refuerza porque lo atraviesa. No sé hasta qué punto estás de acuerdo y cuál crees que es la conversación en ese punto dentro de las instituciones europeas en las relaciones con países como Marruecos, Turquía o incluso Libia también, ¿no? No sé cómo ves esta cuestión. Muchísimas gracias por tu pregunta, Augusto, y espero las preguntas de los estudiantes presentes en la sala. Pero después de haber escuchado a Cristina y escuchar tu pregunta que voy a responder, me gustaría añadir 2 comentarios. El primero, en mi oficio representativo, llevo años en oficio representativo y en responsabilidad política,
considero que es parte de mis obligaciones escuchar muchísimo y, por tanto, me someto continuadamente a la interlocución con todo tipo de personas y, por supuesto, instituciones u organizaciones relevantes que tengan un punto de vista que merezca ser atendido en los procedimientos en los que estoy en curso. Y a menudo escucho críticas severísimas y preocupaciones y angustias, insatisfacción con respecto del paisaje que describe la realidad tal cual es. Y créanme que muy a menudo lo que escucho lo comparto. Son mis preocupaciones, son mis angustias. Eso no me exime, sin embargo, de hacer mi parte del trabajo, que es empujar en la dirección correcta de acuerdo con los valores que profeso y que abrazo. E intentar, por tanto, que aquellas decisiones, no digamos las leyes, de las que soy parte o impulso de forma muy directa, que lo he hecho varias veces en mi vida, tengan algo de compromiso y de impacto relevante en una transformación a mejor de la realidad sumamente insatisfactoria y a menudo no solamente disgustante, sino incluso absolutamente inaceptable o indignante, con la que nos confrontamos a diario, todas y todos los que tenemos la cabeza sobre los hombros. Y funciona. Por tanto, créanme que cuando escucho protestas con respecto de los procedimientos legislativos, de las insatisfacciones, de las insuficiencias, de las leyes en vigor o incluso de las leyes que están en tramitación y de las mejoras que intentan introducir, las comparto. Solo que eso no me exime de intentar ser parte de ese procedimiento complejísimo de formación de voluntad en que consiste la arquitectura europea, créanme, muy sofisticada. Son 27 Estados miembros, 450 millones de personas, 7 grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo, que es la institución directamente electiva, les decía, y que, sin embargo, describe un paisaje muy plural en el que, por cierto, yo socialista de izquierdas, no tengo la sartén por el mango. Soy uno de 700 y el grupo socialista en el que me inscribo hace 30 años que no es la primera fuerza en el Parlamento Europeo, hace 30 años que lo es el Partido Popular. Y, sin embargo, a la derecha del Partido Popular, es decir, a la extrema derecha del Partido Popular, hay 3 grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo. Y para formar mayorías en el Parlamento Europeo, los socialistas tenemos a menudo que conformar mayorías proeuropeas, incluyendo a toda la ala progresista del Grupo Liberal, a todos los verdes, a toda izquierda radical, a buena parte del PP, porque es la única forma de minorizar a los 3 grupos de extrema derecha a la derecha del PP. Nada de lo que me disgusta en lo que veo me exime de hacer mi parte del trabajo. Y créanme, no es fácil, soy consciente. Muchas de las críticas que acabo de escuchar son las mías, en todas las mesas de negociación de las que soy parte, pero como pueden encontrar, encuentro muchísimos obstáculos y oponentes, y grupos radicalmente opuestos a mis propuestas, con posiciones radicalmente contrarias a mis propuestas. Dicho esto, segundo comentario. He intentado concentrarme en mi primera exposición en los 5 reglamentos, es decir, 5 leyes europeas de que se compone el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo, pero he evitado muchos otros asuntos en los que estoy plenamente involucrado. Hace mucho tiempo que soy campeón en el Parlamento Europeo de la causa de las vías legales, legal pathways, legal and safe pathways, entradas legales a la Unión Europea, por tanto, vías de migración regular a la Unión Europea y visados humanitarios y corredores humanitarios en las situaciones que lo precisan, como Oriente Medio o Afganistán en su momento cuando los talibanes regresaron al poder de forma brutal, con unas violaciones masivas de derechos fundamentales de tantas personas que habían cooperado con los Estados miembros de la Unión Europea y particularmente de mujeres oprimidas por la brutalidad del régimen talibán. En modo que intentar abrir vías legales y seguras es parte, sin duda ninguna, de nuestro mandato, pero es ajeno al pacto, efectivamente. Los reglamentos no dicen eso. Forma parte de otras iniciativas legislativas, visados humanitarios. He peleado por ellos. Hay algunos Estados miembros que los contemplan en sus legislaciones, entre ellas la española, pero los emplean de forma muy tacaña, escasísima, tacaneando muchísimo la posibilidad de conceder un visado humanitario en origen, lo que significa que se libera a la persona que sufre persecución de tener que exponerse a organizaciones criminales y redes mafiosas de tráficos ilícitos que explotan y violan todos los derechos humanos imaginables. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué te pones en manos de una organización criminal? Porque no tienes ninguna otra vía de llegar a Europa. Si pudieras sencillamente coger un visado en una embajada, un visado humanitario, coger un avión que te cuesta 300 euros, no pagarías 7.000 euros a un mafioso para que te embarque en un bote de mierda en el que puedes perder la vida en cualquier momento.
Solo haces eso porque no tienes ninguna otra oportunidad. Y hay que crear otras oportunidades. Y créanme, esa es parte de la batalla. Pero tiene muchísimos adversarios en los Estados miembros de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo también. Hay gente que cree que todo es efecto llamada. Todo es efecto llamada. Ser humanitario es efecto llamada. Proteger los derechos humanos, efecto llamada. Proteger a un menor, efecto llamada, porque el menor arrastra detrás a la familia. El menor en realidad es el garfio que han utilizado sus padres y sus abuelos y sus tíos y sus primos para venir todos detrás. Efecto llamada. Ese discurso reaccionario está muy extenso en la Unión Europea. Por tanto, créanme que las dificultades son enormes, pero hay que seguir batallando todos los días para conseguir mover alguna ficha en la dirección correcta. Y lo mismo exactamente con la dimensión exterior de la escala europea de respuesta ante el hecho migratorio. Es obsesiva para los Estados miembros. Lo que hay que hacer es negociar con los estados de origen y tránsito que los retengan en su territorio. Y eso tiene muchas manifestaciones, desde las coercitivas, es decir, condicionar toda la política de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo. Que sépanlo, la Unión Europea es la campeona mundial de la cooperación humanitaria y de la ayuda al desarrollo. Eso hay que saberlo. Eso hay que saberlo. Puede parecerles insuficiente, pero la Unión Europea suma cooperación humanitaria y ayuda al desarrollo más que Rusia, Estados Unidos y China juntos. Y sin embargo nunca lo capitaliza lo bastante porque la Unión Europea, soft power, nunca ha exhibido verdadero músculo diplomático. Ayuda muchísimo, pero exige poco y tiene escasa capacidad coercitiva. Mientras que China se come el mundo sin escrúpulos, corrompe a todo gobernante sobre la faz de la tierra sin ninguna consideración de derechos humanos, simplemente en función de sus intereses. China tiene interés en conseguir el contrato de construcción de una gran infraestructura en Congo y creen que exige, al contrario, a cambio, que Congo mejore sus estándares de protección de las mujeres contra la violencia de género. ¿Qué va? Corrompe a todo el mundo, construye la carretera y se forra. Mientras que la Unión Europea sí opone consideraciones de derechos humanos y derechos fundamentales que la debilitan en un mundo de depredadores sin escrúpulos. Por lo tanto, sean conscientes de la complejidad de la situación. Intentar negociar con países terceros significa desarrollar músculo diplomático, una acción unitaria, significa reforzar la capacidad de la Unión Europea de influencia y, por tanto, coercitiva, pasar de soft power a hard power. Pero además necesita acuerdos de readmisión, porque las readmisiones tienen que ser dignas y créanme, los Estados miembros y los gobernantes, los ministerios de Interior están obsesionados con las readmisiones, obsesionados con las readmisiones. They're not eligible, no son elegibles. Those who do not belong must be returned. El mensaje tiene que ser los que no tienen encaje en la Unión Europea tienen que ser retornados, pero eso no es fácil. Y desde luego no es fácil de forma coherente con los derechos fundamentales. Empaquetar en un avión a 50 africanos engañándolos diciendo, está yendo a Barcelona, pero en realidad está yendo a Ruanda. ¿Es eso consistente con los derechos fundamentales? No, ¿verdad? Los retornos tienen que ser negociados decentemente, tienen que ser incentivados, tienen que ser voluntarios, tienen que ser respetuosos con los derechos humanos, con los derechos fundamentales implicados. No es fácil, pero los ministerios están obsesionados con los retornos. Hay que devolver a los que son ilegales, a los que son irregulares, dicen una y otra vez. Por lo tanto, el principio de realidad te dice, no te puedes cerrar enteramente a los retornos, ponemos condiciones, tienen que ser decentes y tienen que ser reglados. Por lo tanto, también es parte de la ecuación, cómo relacionarte con los países terceros. Y luego los acuerdos para intentar la cooperación en la prevención de la migración irregular. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, extrema derecha, Fratelli d'Italia. Debería de llamarse Fratelli e Sorelle d'Italia, pero el lenguaje inclusivo todavía en Italia no está muy extendido. Giorgia Meloni, 15.000 cada fin de semana llegando a Lampedusa, que está apenas a unos kilómetros de Túnez. ¿Y qué es lo que hace? Llama a von der Leyen, por favor, ven conmigo, vamos a Túnez. Y en Túnez hay un gobernador despótico que decepciona por completo lo que un día dijo llamarse la primavera árabe, llamado Kais Saied, y va y le dice, mira, te voy a pagar 900 millones de euros con tal de que retengas a esos africanos que están saliendo de tus playas y sofocando a Lampedusa. ¿Les parece una buena idea? A mí no. Es una vez más acción-reacción, fragmentario, sin estrategia, sin ordenación, sin derecho europeo vinculante.
Pero resulta inevitable que una primera ministra que ha llegado al gobierno diciendo que va a acabar con la migración irregular y se los va a devolver a todos al país donde pertenecen, vaya y diga, oye, te pago lo que sea con tal de que no les dejes salir, sin ningún miramiento con los derechos humanos y los derechos fundamentales. Es parte del problema. La Unión Europea está hecha también de 27 Estados miembros que siguen existiendo con gobiernos que han sido resultante de una mayoría de investidura en sus parlamentos nacionales. Y con eso tenemos que bregar. Con eso tenemos que bregar. Italia es un gran país fundador de la Unión Europea, pero ha caído del lado oscuro de la fuerza. Y tiene difícil remedio. Por tanto, que esas cosas están sucediendo, tienen ustedes que saberlas, porque ustedes son mayores de edad. Y esto significa que Giorgia Meloni está dispuesta a todo para pagarle a cualquier déspota, a cualquier tirano, para que impida que los africanos sigan saliendo en cayuco. ¿Y saben qué? Ni siquiera lo ha conseguido. Ni siquiera lo ha conseguido, siguen llegando. Cuando vienen masivamente desde un determinado lugar, lo normal es que el ministro del Interior, apurado por la situación, pongamos Fernández Grande Marlaska, pues va a Senegal e intenta hablar con el déspota de Senegal llamado Macky Sall, que está reprimiendo brutalmente a la población que protesta porque intenta reelegirse inconstitucionalmente por tercera vez, y le dice, por favor, ayuda a que esto no siga pasando, que en el Hierro están sofocados. Inevitablemente hay que hacerlo, pero es parte, insisto, de un paisaje insatisfactorio, insostenible, que estamos intentando cambiar a mejor, crear un sistema de reglas sostenibles, vinculantes, que den sentido del hecho, que no va a parar. O sea, esto hay que saberlo. O sea, alguien que piense que la Unión Europea va a poner en marcha un sistema por el cual los africanos dejen de moverse, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Es el mundo real. En África hay una explosión demográfica descomunal, la mayor de la historia de la humanidad, y muchísima gente joven desesperada está en movimiento. Y además muchos no apuntan a la Unión Europea, están apuntando a otras partes, al Golfo Pérsico, al sudeste asiático, pero algunos vienen a la Unión Europea. ¿Qué tenemos? ¿Que entrar en pánico? Vamos a ver si somos capaces de poner unas reglas en funcionamiento que duren en el tiempo y resistan la prueba. Ese es el mensaje, pero créanme que el paisaje es insatisfactorio y se presta a la crítica. Ustedes ya son mayores de edad, tienen que saberlo. El mundo es así, el mundo es injusto, está lleno de desigualdades y hay que combatirlas permanentemente. Antes les decía, soy profesor de Derecho Constitucional. El artículo 35 de la Constitución prohíbe desde el 78 la discriminación salarial por sexo. ¿Existe o no? ¡Claro que existe! 45 años después de la Constitución sigue existiendo la discriminación salarial por sexo y hay que combatirla en todos los frentes. En todos los frentes, a diario, en la reivindicación de tus condiciones de trabajo, con abogados pugnaces, con jueces comprometidos, con sentencias que anulen los contratos que discriminen por sexo. Es una batalla de todos los días. El mundo es injusto y desigual, pero estamos intentando poner reglas y que esas reglas vinculen. Y al final esas reglas no vincularán si no hay operadores jurídicos comprometidos y ciudadana comprometida y exigente. Si ustedes piensan que está mal lo de ir a África a corromper a un gobernante tiránico, pues no voten jamás a un vendedor de crecepelo que les diga que va a solucionar el problema de la inmigración yendo a África a corromper a un gobernante tiránico, porque les está tomando el pelo a ustedes, con un lenguaje infantil y una respuesta que no puede funcionar. Eso es lo que puedo decir. Una batalla política de primera magnitud. Bueno, gracias por sus preguntas y por su interés. Voy a intentar ser sumario. Hungría y Polonia, efectivamente, llevan tiempo remando en dirección contraria a la integración europea. De hecho, llevan tiempo ambos países gobernados por una mayoría absoluta que ha ramplado con todo. Una mayoría absoluta que ha revocado sus estructuras constitucionales de arriba abajo. Consiguientemente, la Unión Europea ha puesto en marcha, y también he sido ponente porque es competencia principal de la comisión que presido y he sido, por tanto, principal en esa respuesta europea, un procedimiento de sanción extraordinario. Intento explicarlo en modo que lo entiendan. Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Consagra valores constitucionales comunes de la Unión Europea. Estado de Derecho. Separación de poderes. Democracia representativa. Un poder judicial independiente que garantice los derechos fundamentales. Pluralismo político y protección de minorías. Y establece en el artículo 7 del mismo Tratado de la Unión Europea un mecanismo de sanción
a los estados, a los gobiernos, en definitiva, en los que se detecte un riesgo claro de violación grave y sistémica de los valores constitucionales del artículo 2. Pues bien, por iniciativa del Parlamento Europeo, y soy el ponente y he pagado el precio, como imaginan, tengo publicidad muy negativa, en Hungría y en Polonia, donde se me ataca continuamente, el artículo 7 contra Hungría y Polonia, que ha significado, a través de la adopción del Reglamento de Condicionalidad del Estado de Derecho, la suspensión del acceso de Hungría y Polonia a los fondos europeos, incluido el Fondo de Recuperación y Resiliencia, que ha sido, como pueden imaginar, decisivo para que España se recuperase del impacto tremendo de la pandemia del COVID. ¿Lo recuerdan? Bueno, esta es la situación. Es grave en Hungría y Polonia. Y cada vez que escucho, no, porque en España hay violaciones del Estado de Derecho, y no tienes ni idea de lo que estás hablando. Tú no sabes lo que es que en un país, un gobierno con mayoría absoluta arrase con todo, cambie el Tribunal Constitucional y lo colonice por completo, cambie el Consejo de Poder Judicial y lo colonice por completo, cambie el sistema judicial, cambie la arquitectura judicial, acabe con la libertad de prensa, acabe con el pluralismo informativo, controle por completo la información y la comunicación, viole los derechos fundamentales de los ciudadanos, por ejemplo, pinchando tus teléfonos con un ministerio fiscal enteramente dependiente del ministro de Justicia, jerárquicamente dependiente del ministro de Justicia, en el que además el ministro de Justicia es la misma persona que el fiscal general. Caso de Polonia, Zbigniew Ziobro. No tienes ni idea. ¿Es eso comparable a lo que pasa en España? Si en España hay un gobierno hiperminoritario desde hace años, que lo tiene que pactar con todo, pactar todo trabajosamente, sudando la camiseta. No hay ninguna mayoría absoluta que esté arrasando con todo. Por el contrario, hay un gobierno que suda tinta para sacar las cosas adelante. Pactando a 1000 bandas. No tienes ni idea. Ni ha cambiado la arquitectura judicial, ni se ha arrasado con todo. Lo único que hay es un gobierno legitimado por las urnas con una mayoría complicadísima, con una fragmentación parlamentaria que era desconocida hace 20 años, pero es la que tenemos ahora y la que, por cierto, ha votado a la ciudadanía a las urnas. Por tanto, quiero decir con ello que en Hungría y Polonia hay un problema sistémico y efectivamente están remando contra todo. Contra todo. También, por supuesto, contra el Pacto de Migraciones y Asilo. Y Hungría y Polonia, en el Consejo de Ministros, en el que participo regularmente, representando al Parlamento Europeo, porque participo de los consejos de ministros de Justicia Interior. Una vez fui ministro de Justicia y me senté en el Consejo. Pero ahora soy presidente de la Comisión Legislativa y me siento en el Consejo representando al Parlamento Europeo, en el Consejo de Ministros de Justicia Interior de la Unión Europea, y les escucho hablar. Y, por supuesto, se niegan a todo. A todo. Y dicen, bajo ningún concepto voy a permitir que tus africanos acaben en mi territorio. La única respuesta frente a eso es minorizarlos. Porque afortunadamente el sistema de decisión no es unanimidad. Esto significa que en el Consejo, una mayoría cualificada que sume el 55% de los estados y el 65% de la población pueden minorizar a Hungría y Polonia y sacar adelante legislación que les obligue a pesar de su voto en contra. Es lo que estamos haciendo. Absolutamente en contra. Es lo que estamos haciendo. Segundo, asilos y inmigrantes económicos. Por supuesto, es el vaso comunicante. De hecho, como pueden imaginar, una pregunta legítima es ¿por qué siempre hablan de migración y asilo si son cosas distintas? Yo mismo lo subrayo. La migración es un hecho, lo dije antes. ¿Y sabes qué? El asilo es un derecho. El asilo es un derecho, mientras que la migración es un hecho. Sé que son cosas distintas, pero inevitablemente tienen un punto de intersección en la medida en que, como es lógico, muchísimos migrantes irregulares que se descalifican así con brocha gorda diciendo son inmigrantes económicos y por tanto no son gente perseguida, solo vienen buscando aquí su fortuna y sus oportunidades como si eso fuera un pecado. Migrantes irregulares que tienen como motivación principal buscar una oportunidad de mejora y una esperanza de mejora de sus vidas con respecto del infierno del que proceden, no pueden ser despachados de un brochazo diciendo como tú eres migrante irregular no tienes ningún derecho. En cambio, un demandante de asilo a lo mejor lo consideramos. Porque tan sencillo como eso, a poco que el migrante tenga instinto vital, no digamos si está asesorado jurídicamente, los migrantes económicos por supuesto que también invocan refugio y asilo. Y por tanto dicen, atiende mi demanda, busco protección. Y entonces la extrema derecha dice, ¿lo ven? Son todos fraudulentos, son migrantes económicos y se hacen pasar por fraudulentos demandantes de asilo. Hay que expulsarlos cuanto antes porque están defraudando el sistema de asilo. Por tanto, este es el paisaje y esta es, por tanto, la urdimbre.
Muchos migrantes económicos, sin duda ninguna, asesorados jurídicamente, presentan una demanda de asilo porque piensan que eso les favorece, que eso potencia sus posibilidades de ser atendidos de alguna manera. Y eso, lógicamente, satura los sistemas de respuesta de los Estados miembros, que son, como todo el mundo sabe, y si no se lo saben, se lo digo yo, ineficientes, burocráticos, lentos, a menudo silencio administrativo, procedimientos interminables, y los abogados peleando por los derechos de un migrante irregular sin ninguna respuesta de la administración. Presentan una demanda de asilo y tardan meses y meses en darte la cita. ¿Es eso satisfactorio? No. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. El mundo es así. ¿Me gusta? No. ¿Intento mejorarlo? Sí. Y eso pasa en todas partes. Y pasa en España también, que es mi país y lo quiero. Tiene respuestas ineficientes, torpes, burocráticas, lentas frente a las demandas de asilo. Y muchos demandantes de asilo desesperan esperando su respuesta. Así funciona esto. Habría que invertir mucho más recursos, ser mucho más ágiles, mucho más garantes y garantizar la asistencia letrada y la asistencia jurídica gratuita y la interpretación y el idioma que puedan comprender. Todo eso también es cumplimiento del derecho europeo, porque lo hemos regulado en el derecho europeo, pero el incumplimiento está generalizado. A pesar de que hemos asegurado que cualquiera pueda tener asistencia jurídica en una lengua que le sea comprensible, la realidad no es esa. La realidad muchas veces es muy insatisfactoria, muy insatisfactoria. Por lo tanto, que los vasos de conmicción entre migración y asilo son inevitables, porque muchos migrantes irregulares se hacen pasar por demandantes de asilo, alimentando la serpiente de la respuesta de extrema derecha que dice son fraudulentos inmigrantes, son fraudulentos demandantes de asilo, en realidad son migrantes, hay que echarlos a todos. Tercero, el screening, una pregunta muy bien armada. Esa es nuestra batalla. Estás muy bien informado. Sin duda ninguna, la propuesta de la Comisión era inaceptable. El screening significa un control de fronteras exteriores muy rígido que crea una fictio iuris, una ficción de no entrada, que crea un limbo jurídico. Inaceptable. Estamos peleando a brazo partido para doblar el brazo al Consejo, que está empeñado en crear ese limbo jurídico por el que puedan tener un tiempo de respuesta. Por cierto, y termino para dar la palabra a Cristina, derogaciones. Es parte de la demanda del Consejo. El Consejo dice, en situaciones de crisis donde estamos saturados y sofocados, lo menos que podemos hacer es extender los plazos de respuesta. El régimen normal de asilo es muy rápido. Tengo que tramitarte tu demanda de asilo, tengo que darte las garantías, tengo que darte asistencia jurídica, tengo que garantizarte las 3 comidas al día, las duchas, la organización humanitaria, contactar con la Cruz Roja, con ACNUR. En cambio, cuando estamos saturados completamente, el Hierro, Lampedusa, necesitamos más tiempo de gestión, necesitamos 12 semanas más, 20 semanas más. Y nosotros estamos peleando para que la restricción sea en la mínima posible. Si dice, puedes querer un tiempo mayor de respuesta, pero por favor que sea 1 semana más, 2 semanas más, 3 semanas más, pero no las 20 semanas más que tú quieres. En eso consiste el compromiso, las concesiones mutuas con las que se hace la legislación europea. Gracias. Bueno, gracias, Juan. Nos están ya prácticamente echando. Una última rápida respuesta de Cristina. Disculpa, 1 minuto y ya nos vamos. Disculpa, ya estamos cerrando, ¿eh? Bueno, me hubiera gustado tener más de uno para poder responder algunas de las cuestiones sobre la Realpolitik y los acuerdos de externalización y la importancia de tener una mirada sistémica. Yo creo que precisamente cómo apoyamos ciertos gobiernos, acuerdos de pesca con Senegal, etcétera, pero bueno, no voy a poder ir ahí. Para responder a la pregunta sobre el lobby, yo creo que lo que hemos hecho, y dependiendo del proceso que hemos tenido, es o bien hacer el trabajo desde Bruselas en comunicación con los Estados miembros. Cada vez que iba a haber una votación del Consejo, por ejemplo, decíamos, siempre en conexión con Bruselas, hay una opinión favorable de Alemania, entonces la sociedad civil conformada en Alemania pues podía hacer presión a su gobierno. Hemos estado un poco en conexión y ahora es verdad que ha estado muy centrada en Bruselas por el procedimiento, y ahora para la fase de implementación ya tendremos que estar más pendientes desde los distintos Estados miembros. También me hubiera gustado decir alguna cosa sobre el tema de protección y diferencia entre solicitantes de asilo e inmigrantes, pero yo creo que está bien así, lo dejamos. Bueno, lo siento, nos hemos quedado sin tiempo, hubiéramos estado más tiempo. Un aplauso, muchas gracias a todos.